La crisis del profeta y el clamor contra la injusticia. Habacuc comienza su libro con una carga que no puede sostener. El análisis técnico de su queja revela a un hombre profundamente herido por la decadencia moral de Judá. El desarrollo de este punto explora el significado del nombre Habacuc, que se traduce como el que abraza o luchador. Vemos a un profeta que abraza a su pueblo y sus problemas, pero también que lucha con Dios. Habacuc observa que la ley es debilitada y el juicio no sale conforme a la verdad, porque el impío rodea al justo. El análisis profundiza en la honestidad de su oración. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Este punto es fundamental para entender que la Biblia valida la duda honesta y el cuestionamiento del creyente ante el aparente silencio de la deidad frente a la opresión social y el colapso del sistema judicial. La respuesta divina, el levantamiento de los caldeos. Dios responde a Habacuc con algo que el profeta no esperaba ni creería aunque se le contara. El desarrollo de este punto analiza la descripción de este ejército como una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios describe a Babilonia como una potencia cuya justicia y dignidad emanan de sí misma, adorando su propia fuerza como su Dios. Este punto profundiza en la paradoja teológica de un Dios santo, utilizando a una nación pagana y violenta como instrumento de disciplina. Es un análisis sobre cómo los propósitos divinos a menudo utilizan vasos de deshonra para purificar a su pueblo, desafiando nuestras nociones simplistas de cómo debería operar la justicia providencial. El segundo conflicto, ¿cómo puede un Dios santo usar al malvado? Habacuc queda horrorizado por la respuesta de Dios. Su teología entra en crisis. Si Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, ¿cómo puede callar mientras el impío devora al más justo que él? El análisis técnico se enfoca en la metáfora de los hombres tratados como peces del mar capturados en la red de los babilonios. El desarrollo de este punto explora el peligro del éxito del malvado. En los caldeos rinden culto a Su, Red y a Su, Sacalín, sus armas, atribuyéndose a sí mismos la gloria. Habacuc cuestiona si este ciclo de violencia y vaciamiento de naciones será eterno. Este punto profundiza en la tensión entre la pureza de Dios y su uso de la historia secular, planteando la pregunta universal sobre el límite de la maldad permitida en el diseño del mundo, el puesto de guardia y la espera de la visión. Ante la falta de respuestas inmediatas, Habacuc toma una decisión estratégica: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. El análisis técnico de este versículo describe la actitud del centinela espiritual. No es una espera pasiva, sino una vigilancia activa para ver qué dirá Dios y qué ha de responder el profeta a su propia queja. El desarrollo de este punto analiza la importancia del retiro y la persistencia en la oración. Habacuc se coloca en una posición de elevación, la torre de guardia, para obtener una perspectiva diferente de la situación terrenal. Este punto profundiza en la disciplina del silencio y la observación como requisitos previos para recibir revelación divina en tiempos de caos nacional. La escritura de la visión y el tiempo señalado. Dios ordena a Habacuc: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. El análisis técnico sugiere que las tablas debían ser grandes y públicas, como vallas publicitarias en la ciudad. El desarrollo de este punto se centra en la naturaleza de la promesa. Aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. Dios enseña que sus tiempos no son los nuestros. La revelación no es para una gratificación instantánea, sino para sostener la esperanza durante el retraso. El análisis profundiza en la certeza de la palabra: a no mentirá, de cierto vendrá, no tardará. Este punto establece la base de la paciencia cristiana,
donde la fe se nutre de la palabra escrita que garantiza un desenlace justo más allá de lo que los ojos ven en el presente. El corazón de la revelación, el justo por su fe vivirá. Llegamos al eje central de la teología bíblica. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El análisis técnico de la palabra hebrea emuna, fe en fidelidad, revela que no se trata solo de un asentimiento intelectual, sino de una confianza firme que produce estabilidad. El desarrollo de este punto analiza cómo este versículo se convirtió en la base de la Reforma protestante y de las epístolas de Pablo Romanos, Gálatas. Mientras el babilonio confía en su orgullo y fuerza, el remanente de Dios sobrevive mediante una confianza inquebrantable en el carácter de Jehová. Este punto profundiza en la distinción radical entre dos estilos de vida: la autosuficiencia arrogante que lleva a la muerte y la dependencia humilde que garantiza la vida eterna, incluso en medio del juicio temporal. Los 5 ayes contra la ambición e injusticia. Dios pronuncia una serie de sentencias contra el opresor caldeo que se aplican a cualquier sistema de maldad. El análisis técnico desglosa estos ayes en 1 contra la avaricia y el robo, 2 contra la codicia que busca seguridad en lo alto, 3 contra la edificación de ciudades con sangre, 4 contra la violencia y la humillación del prójimo, 5 contra la idolatría de imágenes mudas. El desarrollo de este punto analiza la inutilidad de los imperios basados en la explotación. Dios revela que el trabajo de los pueblos será para el fuego. Este análisis profundiza en la soberanía de la verdad, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es la garantía técnica de que el reino de Dios reemplazará finalmente a todos los imperios humanos construidos sobre el pecado. La teofanía, el recuerdo del poder salvador. Habacuc responde con una oración en forma de cántico Shigenoth. El análisis técnico de este pasaje es una teofanía o manifestación de Dios en la historia. El profeta recuerda el éxodo y la conquista, describiendo a Dios marchando desde Temán y el monte Parán. El desarrollo de este punto analiza las imágenes cósmicas. La tierra se hiende con ríos, los montes tiemblan y el sol y la luna se detienen ante el resplandor de sus saetas. Habacuc entiende que el Dios que salvó en el pasado es el mismo que actúa en el presente. Este punto profundiza en la función de la memoria histórica como motor de la fe al recordar lo que Dios hizo. El centinela encuentra la fuerza para enfrentar lo que Dios está permitiendo ahora. La transformación del temor en confianza al escuchar la voz de Dios y ver su majestad. Habacuc experimenta una reacción física extrema. Sus entrañas se conmueven, sus labios tiemblan y le entra podredumbre en sus huesos. El análisis técnico explica que este es el temor reverencial ante la santidad divina. Sin embargo, el desarrollo de este punto muestra un cambio vital. Habacuc decide esperar quieto el día de la angustia. La queja ha sido reemplazada por la aceptación soberana. El análisis profundiza en la madurez espiritual. Ya no pide que las circunstancias cambien, sino que Él sea fortalecido para atravesarlas. Es el estudio de cómo la revelación de la gloria de Dios consume el pánico humano y lo convierte en una quietud poderosa. El cántico del triunfo en la escasez. El libro culmina con uno de los poemas de fe más sublimes de la historia. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. El análisis técnico describe una situación de colapso total, sin higos, sin uvas, sin olivos, sin trigo y sin ganado. El desarrollo de este punto analiza la fuente de la alegría de Habacuc. No está en los frutos de la tierra, sino en el Dios de mi salvación. El profeta termina afirmando que Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este punto final profundiza en la victoria sobre las circunstancias. La fe permite al creyente caminar en lugares altos y difíciles con la agilidad
y seguridad de una gacela, transformando el Valle de la Sombra en un monte de alabanza. Gracias por acompañarnos. Comenta tus inquietudes, comparte con quien lo necesita. Nos vemos en el siguiente video.